Yo estoy listo, ¿eh? Muchas gracias, Roberto. En primer lugar, quería agradecer pues a la plataforma de IPEC, al equipo, a Roberto y al profesor Luis Fliguer, que me haya puesto en contacto con Roberto para estar esta noche con todos vosotros y disertar sobre ortoqueratología. Antes de empezar, me gustaría hablar un poquito sobre mi historia profesional, que va un poquito ligada, un poquito paralela a la historia de la ortoqueratología moderna. Yo acabé la diplomatura en el año 92, hace ya 23 años, y 5 años más tarde, en el año 98, empecé a hacer las primeras adaptaciones de ortoqueratología. De eso ya hace 17 años, y en aquel momento la ortoqueratología se hacía de una forma un poquito peculiar. Eran unas lentes de contacto que se adaptaban a partir de queratometría, no teníamos topógrafos, aquello era como ciencia ficción, un topógrafo. Hacíamos una lectura central de la córnea, hacíamos unas lecturas periféricas, a partir de ahí determinábamos unas ciertas excentricidades, diseñábamos unas lentes y las poníamos un poquito más planas que aquella queratometría que habíamos hallado. Una vez que detectábamos por la refracción y la visión, puesto que no teníamos topógrafos para comprobar las variaciones que estamos haciendo de que esa córnea se había modificado ligeramente, adaptábamos otra lente de contacto y así sucesivamente hasta que quitábamos toda la miopía del paciente, que podía estar en torno a 2-3 dioptrías como mucho. Además, en esos momentos era ortoqueratología diurna. El paciente se ponía la lente de contacto por la mañana, unas cuantas horas, dejaba de utilizarlas a mediodía y veía bien unas cuantas horas por la tarde. Como podemos comprender, hacíamos todo lo buenamente que podíamos, pero realmente no tenía mucho sentido ese tratamiento. El hecho de que el paciente lleve la lente de contacto unas horas por la mañana para librarse de las gafas o la lente de contacto por la tarde, pues hizo también que la técnica estuviese unos años sin avanzar, incluso yo diría que en un estado de abandono. Ya posteriormente, en el año 2005, de eso hace ya 10 años, resurgió la ortoqueratología con la modalidad nocturna, lentes de contacto, con la cual era posible dormir con ellas y por tanto el tratamiento a partir de ese momento era nocturno, los pacientes se ponían las lentes de contacto por la noche y todo era mucho más predictible, como vamos a ver a continuación y veremos en las siguientes charlas, ¿no? ¿Qué es la ortoqueratología? ¿Cómo podemos definir la ortoqueratología? Bueno, pues básicamente es una adaptación especializada de lentes de contacto que tienen un objetivo, y ese objetivo es generar un moldeo corneal controlado, de forma que ese paciente se va a quitar la lente de contacto por la mañana y va a tener una buena visión durante todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, sin la necesidad de tener que usar ninguna lente de contacto, ni gafas, ni ningún sistema de compensación óptica. Pero más allá que una simple adaptación o una compleja adaptación de lentes de contacto, tenemos que ver la ortoqueratología como un tratamiento, puesto que no vamos a poner una lente de contacto para que el paciente vea bien con ella, sino que vamos a modificar esa estructura ocular que es la córnea, vamos a cambiar su geometría, de forma que vamos a cambiar el poder refractivo del sistema ocular del paciente. Por tanto, no solo es adaptar una lente de contacto, sino que estamos yendo un poquito más allá. La gran ventaja de la ortoqueratología, y también uno de sus inconvenientes, es su reversibilidad. A diferencia de la cirugía refractiva, sabemos que cuando aplicamos LASIK a una córnea, si el resultado es positivo, perfecto, tendremos un buen resultado para toda la vida, suponiendo que no suba la graduación, pero si hay alguna complicación, eso también va a ser para toda la vida. En cambio, con ortoqueratología, cualquier modificación que hagamos en la córnea, deseada o no deseada, va a ser reversible. Si el paciente deja de utilizar sus lentes de contacto,
la córnea va a recuperar su forma, el paciente va a recuperar su graduación y es como si no hubiésemos hecho exactamente nada. Y es la ventaja y es uno de los impedimentos porque los pacientes deben utilizar las lentes de contacto cada noche. Entonces, sí que es cierto que en miopías bajitas el tratamiento puede aguantar durante 2 o 3 días usando la lente de contacto durante solo una noche. A partir de 3, 4 dioptrías, las lentes de contacto deberán utilizarse, pues es un mínimo de 7, 8 horitas, mientras que se duerme, de forma que vamos a gozar de una buena visión durante todo el día. Muy bien, ¿y cómo funciona la ortoqueratología? ¿En qué se basa? Bueno, la ortoqueratología, vamos a adaptar una lente de contacto con un diseño especial, que veremos un poquito más adelante de qué parte consta esta lentilla, que vamos a denominar geometría inversa. Geometría inversa porque como vemos en esta imagen de aquí, ¿se ve el ratón? Que alguien me conteste por el chat. ¿Se ve el ratón moviéndose? Y si no, ahora, perfecto. Vale, no se ve el ratón, pero sí que se ve en lo que estoy dibujando. Perfecto. Entonces, en la geometría inversa lo que tenemos es una zona plana en la zona óptica de la lente. A ver si soy capaz de dibujar aquí. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una zona inversa que es esta de aquí. Esta zona inversa de aquí lo que va a generarme es un reservorio lagrimal, que vamos a ver aquí. Va a quedar una cierta lágrima entre la lente de contacto y la córnea durante la noche. Este especial perfil de lente de contacto lo que va a generar es que durante la noche se generen una serie de fuerzas hidrodinámicas en la córnea. Vamos a tener una presión positiva en la zona central, si soy capaz de mostrarlo. Aquí se va a generar una zona de presión positiva, la lente de contacto va a hacer una cierta presión hacia el centro de la córnea y aquí vamos a tener una succión. De forma que cuando quitemos la lente de contacto por la mañana, esa córnea habrá cambiado su perfil corneal. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues básicamente reducir las dioptrías en la zona central de la córnea. Entonces, si estamos reduciendo las dioptrías en la zona central de la córnea, el poder refractivo total de ese paciente va a disminuir y su miopía también vamos a tenerla reducida. Bueno, aquí hay muchas flechitas porque esto era un PowerPoint en la cual veíamos en cada momento cuáles son las zonas de la lentilla que quería determinar, pero al subirse la presentación en PDF pues están todas mezcladas. Vamos a hacerlo un poquito claro. ¿Cómo es una lente de ortoqueratología? Tendríamos aquí pues lo que es el perfil de la córnea, sería que esta línea roja que vemos aquí arriba, a ver si os lo puedo señalar, esta de aquí, esta línea roja sería la córnea, sería la lente de contacto y esto que está aquí en verde sería la lágrima que queda entre la lente de contacto y la córnea. La lente de contacto va a tener una zona central, si puedo dibujarla, un radio de una zona óptica que vendrá por aquí, más o menos de unos 5,50, 6,60 milímetros de diámetro, que es la que nos va a guiar el aplanamiento de la córnea. Cuanto más plana sea esta zona, cuanto más plano sea este radio de zona óptica de la lente de contacto, más graduación voy a quitar y cuanto más cerrada sea, menos graduación voy a quitar. A continuación tenemos una primera curva inversa, que es esta curva que tenemos aquí, que lo que va a hacer es devolver la lente de contacto a... Tenemos la zona óptica, tenemos la primera curva inversa. Esta primera curva inversa es la que me genera este reservorio lagrimal, que es el que típicamente me genera este reservorio en el fluorescinograma, este anillo de fluoresceína. Por último, tenemos aquí la zona de alineamiento. La zona de alineamiento es una zona periférica de la lente de contacto que lo que va a hacer es minimizar el movimiento de la lente y mejorar el centrado. En ortoqueratología yo digo que lo importante es el centrado, centrado y centrado. Todas las lentes de ortoqueratología del mundo mundial funcionan bastante bien.
y lo que hace y quitan toda graduación. Lo importante es que quiten la graduación donde nosotros queremos. ¿Y dónde es? Pues en el centro de la córnea, coincidiendo con el área pupilar. Por tanto, debemos buscar los mecanismos necesarios para que esas lentes nos queden bien centradas durante el porte nocturno. En la última zona de la lente de contacto sería el levantamiento de borde, como cualquier lente de contacto gas permeable, que en este caso no es muy importante de que haya una gran claridad, puesto que las lentes de contacto se van a usar durante la noche, no va a haber parpadeo, no va a haber intercambio lagrimal y por tanto esta zona no sería primordial en el diseño de la lente. De hecho, hay algunos diseños que tienen un levantamiento de borde muy finito, que sería intolerable, por ejemplo, para una lente de contacto gas permeable de uso diurno. Vale, ¿y cómo vamos a adaptar esa lente? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar de que esa lente de contacto no debe tocar el epitelio corneal. La lente de contacto siempre debe tener una cierta separación apical en el ápex, en esta zona de aquí, entre la lente de contacto y la córnea, de aproximadamente 8 o 10 micras. Claro, esto es imposible medirlo ni siquiera con un OCT. El OCT estaríamos en el límite de su resolución. Entonces, lo que vamos a hacer es adaptar, luego veremos algunos mecanismos de cómo se calculan las lentes, de forma que sí que vamos a estar la lente muy próxima a ese epitelio, pero sin llegar a contactar. No queremos que la lente presione, no queremos que haya un contacto físico, no queremos ninguna lesión en el centro de la córnea. Entonces, si mantenemos esa separación, esas 8 o 10 micras en el centro de la córnea, tenemos esta zona de succión y tenemos un buen alineamiento periférico de la lente de contacto con la periferia de la córnea, la lente va a ejecutar correctamente su trabajo. Nos podemos encontrar con dos situaciones. Nos podemos encontrar con que la lente de contacto nos quede cerrada, que tengamos aquí una excesiva separación, una excesiva altura sagital de la lente de contacto y tendríamos una adaptación que denominaríamos cerrada, o si tenemos una insuficiente separación, o sea que la lente de contacto estuviese apoyando sobre el epitelio de la córnea, estaríamos en el caso de una adaptación plana y tendríamos aquí seguramente algún tipo de erosiones y de alteraciones topográficas que también nos van a indicar de que la lente de contacto nos está tocando con la córnea. Bien, ¿y qué podemos tratar con ortoqueratología? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, básicamente la ortoqueratología en un inicio se diseñó o se pensó para tratar miopía, aunque ya en sus inicios, por allá por el año 1962, George Jessen ya planteó de que se podía realizar para hipermetropía o para astigmatismo. Entonces la miopía, la ortoqueratología para miopía funciona muy bien, excelentemente bien, hasta 4 dioptrías y media. No obstante, hoy en día están saliendo nuevos diseños, nuevos materiales que nos permiten quitar 6, 8, 10, 12 dioptrías. Incluso en el último congreso que fui a Budapest, de la Academia Europea de Ortoqueratología, hubo un compañero británico que presentó un caso de más de 20 dioptrías tratado con ortoqueratología. Quizás es un extremo muy extremo, pero quiere decir que podemos tratar altas magnitudes de miopía. En cuanto al astigmatismo, podemos llegar a tratar hasta 3 dioptrías, 3 y media, 4 dioptrías de astigmatismo corneal. En la hipermetropía estamos todavía un poquito más en los inicios, más en los albores. Casi todas las lentes de contacto que pueden llegar a tratar hipermetropía ponen su límite en las 3 dioptrías y media. El paciente hipermétrope ideal sería aquel paciente présbita o preprésbita, 40, 45 años, hipermétrope, que además de tratarle la hipermetropía le vamos a generar una córnea multifocal, de forma que le vamos a ayudar un poquito también con la vista de cerca, con una cierta adición. Presbicia. En cuanto a los présbitas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tendríamos dos posibles opciones. Tenemos ese miope présbita, que le podemos hacer una monovisión. Dejamos el ojo de lejos, el ojo dominante perfectamente corregido para lejos y el ojo no dominante ligeramente hipocorregido
de forma que lo pueda utilizar de cerca. Y no obstante, de nuevo, la técnica va muy rápido y hay incluso ya diseños de ortoqueratología especiales para generar córneas multifocales, con diseños especiales para miopes presbitas y para hipermétropes presbitas. Y ya por último podemos hacer también ortoqueratología después de cirugía refractiva LASIK. Aquellos pacientes que habiéndose sometido a una cirugía les ha quedado un residual o les ha vuelto a subir un poquito la graduación, esos pacientes no van a querer utilizar gafas y posiblemente tampoco quieran usar lentes de contacto durante el día, se han operado para no llevar nada. Bueno, pues la ortoqueratología es una nueva opción para no tener que pasar de nuevo por el quirófano. Entonces, en esos casos se puede utilizar ortoqueratología nocturna para llegar a tratar esa miopía residual. En caso de que ese paciente sí que quisiera llevar lentes de contacto durante el día, ese perfil especial que tiene la lente de ortoqueratología, esa geometría inversa con la periferia más cerrada que la zona central, va a permitir que podamos hacer una adaptación diurna en la cual la lente de contacto sea muy cómoda, la visión sea correcta y el paciente las tolere bastante bien. Me gustaría indicarte que las lentes de ortoqueratología son muy grandes, prácticamente de limbo a limbo. Si tenemos una córnea de 12 milímetros, la lente de contacto va a ser de 11 o de 11-20, con lo cual van a quedar muy centradas y van a tener un movimiento mínimo. Y cosa muy importante para ese uso nocturno, el centrado, y para el uso diurno en cuanto a la comodidad del paciente por el gran diámetro de la lente. ¿Qué necesitamos para hacer ortoqueratología? Un profesional está interesado en adaptar este tipo de lentes, en incorporar este servicio para sus pacientes. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, en primer lugar y antes de nada, formación. Debemos estar formados y saber cómo realizar este tipo de adaptaciones, cómo seguir el protocolo, qué vamos a esperar. Entonces, la formación podemos realizar cursos generales, como esta charla que estamos realizando hoy en día, sin hablar de ninguna lente de contacto en concreto, simplemente ortoqueratología en general. Y luego hay laboratorios que ofrecen cursos específicos de sus lentes de contacto. La geometría de las lentes de contacto son todas muy parecidas, pero cada una tiene alguna peculiaridad que es interesante y necesario conocer en el momento de adaptar esa lente de contacto. Por tanto, va a ser el propio laboratorio el que nos ofrezca la formación exacta de cómo adaptar esa lente. Una vez que tenemos los conocimientos, tenemos que ir a la práctica, debemos poner esa lente de contacto. Entonces, es ideal que en el puesto donde estemos trabajando haya un compañero que tenga experiencia y que podamos aprender de él, que tengamos un tutor. Lamentablemente eso a veces no es posible, entonces podemos recurrir a los servicios profesionales de los laboratorios. Y debemos continuar formándonos cada día. Uno aprendió a hacer ortoqueratología hace 10 años. Muy posiblemente la ortoqueratología que yo practicaba hace 10 años no sea la misma que estoy haciendo hoy en día y seguramente de aquí 5 años habrán cambiado los diseños, habrá cambiado alguna cosa que nos hace estar siempre en continua evolución. Las profesiones sanitarias son profesiones que siempre debemos estar ahí al frente del cañón y debemos estar actualizándonos para dar siempre el mejor servicio a nuestros pacientes. Hoy en día es bastante fácil. La charla que estoy dando hoy es un ejemplo de ello. Hace 10 años era imposible de que desde España alguien pudiera hablar a Argentina o al resto de países sobre ortoqueratología o sobre cualquier otra cosa, ¿no? Hoy en día no hay distancias. Tenemos Facebook, tenemos foros, tenemos webinars, tenemos cantidad de información en la red, de forma que no tenemos excusas para no estar formados y no estar informados. En cuanto a qué instrumental necesitamos, pues vamos a necesitar sí o sí un topógrafo corneal. Como comentaba, hace pues esos 17 años, cuando yo empecé a hacer ortoqueratología, nadie tenía un topógrafo. Hoy en día en España no todas las ópticas tienen topógrafo, de hecho muy pocas ópticas disponemos de un topógrafo. Sí, aquellos que realizamos ortoqueratología, puesto que hoy se considera un instrumento imprescindible,
Pero es cierto de que quizás si conocemos un centro que tenga un topógrafo o algún centro médico al cual podamos referir a ese paciente para realizar las topografías, pues inicialmente, mientras que gestionamos o no, podemos comprar o no un topógrafo corneal, pues puede ser una posible solución. Quizás no sea totalmente necesario tener en nuestro centro el topógrafo corneal. Cajas de prueba. Bueno, las lentes de contacto de Ortocad se pueden adaptar de diferentes formas. Se puede adaptar de una forma que yo diría empírica. Eso consiste en que realizamos una topografía, realizamos una captura y con un software informático vamos a diseñar una lente de contacto sobre esa topografía. Recordemos que la topografía corneal, como todos sabemos, es una imagen en 2 dimensiones de la superficie de la córnea que es tridimensional. A partir de ahí podemos diseñar qué lente de contacto quiero adaptar para que me genere esa deformación, ese moldeo que yo busco para realizar la ortoqueratología. Ese programa me genera un archivo que yo envío al laboratorio y me envía la lente, con lo cual no necesito ninguna lente de prueba para poner al paciente para empezar a trabajar y realizarle la adaptación. Otra forma de trabajar de algunos laboratorios es tener un kit, una caja de prueba. Entonces, a partir de una serie de valores que hemos realizado, que hemos captado con el topógrafo, vamos a ir a un nomograma, una lista, una guía que vamos a tener del laboratorio, en el que nos va a decir, pues a partir de la graduación que queremos reducir, la queratometría, la excentricidad, qué lente de contacto debemos poner. Una vez que pongamos esa lente de contacto en la córnea, en función de los resultados que veamos, de ese fluorograma, de esa topografía, de si quitamos más o menos graduación, vamos a ir ajustando la lente de contacto hasta encontrar la definitiva. Por tanto, tenemos hoy en día diferentes opciones para adaptar lentes de contacto de ortoqueratología. Yo considero que la parte más principal, la más importante, la garantía o la clave del éxito en la ortoqueratología es la buena selección del paciente. Si el paciente está correctamente seleccionado, tenemos el 90% o yo diría que incluso más de que la adaptación llegue a buen término. Si nos equivocamos en la selección del paciente, si nos arriesgamos a realizar casos que no estamos preparados, que las lentes de contacto están al límite de su solución, es cuando podemos empezar a tener problemas. Por tanto, yo recomiendo que al principio, cuando empezamos a hacer ortoqueratología, vamos a empezar a hacer casos acordes a nuestros conocimientos, acorde a nuestro nivel, miopías bajitas, no empezar a hacer altas miopías, hipermetropías, astigmatismos. Ya tendremos tiempo cuando tengamos más experiencia. De momento vamos a ir piano a piano, poco a poco, hasta que cojamos confianza en el tratamiento. ¿Quién puede hacer ortoqueratología? Bueno, hoy en día podemos hacer ortoqueratología desde niños hasta ancianos. En niños, como veremos al final de la charla, la ortoqueratología se nos muestra como el principal tratamiento no farmacológico para controlar la miopía. Por tanto, en niños a partir de 5, 6, 7 años ya le podemos hacer ortoqueratología para intentar que esa miopía progresiva que puedan tener no aumente tanto. Evidentemente, cualquier adulto, cualquier persona que cumpla esos requisitos de graduación que hemos comentado anteriormente, puede realizarse ortoqueratología, con el objetivo de que durante el día no llevar gafas, no llevar lentes de contacto, tener una libertad visual sin haber pasado por un quirófano. Unos pacientes potenciales son los opositores, aquellas personas que deben cumplir unos requisitos visuales para acceder a cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, ejército, sobre todo gente joven que todavía no tienen la graduación estabilizada, que no se pueden ni siquiera plantear una cirugía refractiva. Pues la ortoqueratología se plantea como una alternativa ideal para estos pacientes, no solo para pasar las pruebas, que sería un cierto engaño, sino para adquirir la ortoqueratología como su sistema de compensación habitual, de forma que van a poder pasar esas pruebas y van a poder seguir realizando ortoqueratología. Mi experiencia personal en este caso es que muchos opositores deciden hacer ortoqueratología para pasar una oposición y su idea inicial es simplemente hacer ortoqueratología para pasar la prueba y luego abandonarla.
realmente siguen haciendo ortoqueratología. Cuando viven las bondades, las ventajas del tratamiento, incluso muchos no llegan a probar la oposición, no pasan la prueba, pero siguen haciendo ortoqueratología. Entonces, es una forma de iniciarse en ese mundo. Debemos tener en cuenta las circunstancias personales de cada persona. La ortoqueratología nocturna es nocturna porque se utiliza la lente de contacto por la noche, siempre y cuando duermas por la noche. Si alguien trabaja durante la noche, se pondrán las lentes de contacto para dormir por el día. Pero son lentes de contacto que yo les denomino también lentes de contacto pijama, porque te la ponen mientras que estás durmiendo, ¿no? Una cosa importante que debemos tener en cuenta es que vamos a adaptar lentes de ortocar sobre ojos sanos. Por tanto, debemos hacer una estricta, una rigurosa evaluación de la salud ocular antes de adaptar ninguna lente de ortoqueratología. Como vemos en estas imágenes, no deseamos que hayan infiltrados, pterigión, úlceras, incluso una simple blefaritis hay que tratarla antes de adaptar lentes de ortoqueratología. El gran riesgo de la ortoqueratología es la infección corneal. Por tanto, vamos a maximizar, vamos a priorizar las medidas de higiene. Si tenemos una blefaritis, sabemos que tenemos ahí algunos bichitos, algunos estafilococos que nos pueden llegar a generar algún tipo de infecciones. Por tanto, siempre vamos a tratar, primero, en ese caso vamos a tratar lo que son las pestañitas, quitar la caspita, y cuando el ojo ya esté bien, vamos a adaptar la lente de ortoqueratología sin ningún problema. Cuando a mí me llega un paciente y me dice, oye Joan, he mirado esto de la ortoqueratología, ¿cómo lo ves? Yo lo primero que hago es mirarle a los ojos. Y lo que hago es mirarle el diámetro pupilar. ¿Por qué? La ortoqueratología, como hemos visto, buscamos una lente de contacto que quede centrada y vamos a generar una zona óptica que va a coincidir, en el mejor de los casos, es lo ideal, con el centro corneal del paciente. Pero la zona óptica que vamos a generar no es toda la córnea, va a ser una zona central. Y esa zona central de tratamiento va a depender de la graduación que estemos tratando. Cuanto más alta sea esa miopía, cuanta más graduación estemos quitando, más pequeñita va a ser la zona óptica de tratamiento. Por tanto, debemos considerar el diámetro pupilar de ese paciente en sus condiciones normales de trabajo. No es igual el pronóstico en este paciente de arriba a la izquierda, a ver si soy capaz de marcar, exacto. Este paciente de aquí tiene un muy mal pronóstico. Otro paciente tiene un muy buen pronóstico, aunque le tengamos que quitar mucha graduación. Porque aunque le generemos una zona óptica así de chiquitita, ya va a cubrir su diámetro pupilar y no va a tener problemas. Yo recuerdo una paciente odontóloga a la cual creo que tenía 2 dioptrías de miopía, no era muy alta, pupilas normales, en principio un tratamiento exitoso, pero tenía un problema, que cuando llegaba a casa por la noche, pues a las 8, a las 9 de la tarde, tenía un parking, un garaje subterráneo, y cuando se metía con el coche allí, la pupila se le dilataba y le molestaban muchísimo los fluorescentes los fluorescentes del parking, y no veía bien. Y simplemente por ese hecho tuvimos que contraindicar la ortoqueratología. Por tanto, es interesante siempre hacer una muy buena anamnesis antes de iniciarnos en el tratamiento, Y el tema de la pupila yo consideraría que es primordial. Vamos a tener cuidado a la hora de intentar hacer ortoqueratología en astigmatismos internos. No obstante, hoy en día tenemos incluso posibilidad de hacer lentes de contacto de ortoqueratología tóricas o incluso bitóricas. Una lente de contacto tórica es una lente que tiene la periferia tórica para que se me ajuste bien en los 360 grados de la córnea, y la zona óptica es habitualmente esférica, porque lo que yo quiero es que esa córnea tórica central del paciente se me torne esférica. Pero si yo quisiera hipocorregir o hipercorregir ese astigmatismo corneal para igualarlo al refractivo, podemos incluso hacer zonas ópticas también tóricas. O sea, una lente bitórica sería
zona periferia tórica y zona central tórica, que pueden ser de diferente magnitud, incluso llegado el caso de diferente eje. No vamos a hacer ortoqueratología en ectasias corneales. Si detectamos un queratocono, un posible queratocono, una degeneración marginal pelúcida, no vamos a adaptar lentes de ortoqueratología. Es una contraindicación directa dentro de la Academia Internacional de Ortoqueratología, básicamente porque no sabemos si esa lente de contacto que va a tocar ciertamente o puede tener una cierta aproximación al ápex del queratocono, puede llegar a fomentar que ese queratocono avance más rápido. Por lo tanto, cuando a través de la topografía detectemos una irregularidad, una elevación anormal en la topografía, no vamos a realizar ortoqueratología. Es muy importante informar al paciente. Entonces, la ortoqueratología puede parecer como un poco milagroso. De hecho, algunos te dicen, tú eres un brujo porque me pones una lente, luego me la quitas y veo bien. Lo de brujo lo dicen en broma, ¿no? Pero hay que explicarles al paciente cómo funciona la ortoqueratología, qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene, cómo funciona este tratamiento. Evidentemente, nuestro objetivo va siempre en llegar a lograr una agudeza visual de la unidad, el 20-20. Pero al igual que en cirugía refractiva, nuestro objetivo real es llegar a una agudeza visual funcional. ¿Eso qué significa? Pues una agudeza visual que le permita que el paciente pueda realizar sus actividades cotidianas sin ningún problema, que en ocasiones va a ser del 100%, en ocasiones va a ser del 120% y en ocasiones va a ser del 90%. ¿Qué inconvenientes tiene la ortoqueratología o qué efectos secundarios? Bueno, ese cambio del perfil de la córnea, esa córnea que inicialmente era prolata, recordemos que una córnea prolata es una córnea normal, que tiene la zona central más curvada y la zona periférica un poquito más plana. Cuando hacemos ortoqueratología la convertimos en oblata. Tenemos la zona central más plana y la zona periférica, una zona periférica más curvada. Nuestras córneas están diseñadas, o la evolución nos ha llevado a un diseño tal de que nos dan una calidad visual muy buena. Y cuando hacemos ortoqueratología estamos cambiando un poquito, yo diría, cantidad por calidad. Los pacientes van a ver mucho mejor, porque estamos aumentando la cantidad de agudeza visual, pero por otro lado estamos disminuyendo la calidad. Al igual que en cirugía refractiva, vamos a generar una serie de aberraciones de alto orden, sobre todo la aberración esférica, que si a los pacientes le realizamos un test de sensibilidad al contraste, vamos a ver de que hay una cierta disminución en algunas frecuencias. La mayoría de los pacientes esto no lo van a valorar, no lo van a percibir. Pero si somos científicos y lo quisiéramos medir, sí que lo vamos a detectar. Por eso sabemos que las aberraciones son pupilodependientes. Cuanto más grande es el diámetro pupilar, mayor es el índice de aberración. Y esto lo vamos a ligar con aquello que comentábamos hace un momentito sobre el diámetro pupilar. Cuanto mayor sea la pupila del paciente, más aberraciones podemos encontrarnos. ¿Y cuándo va a ser esto? En condiciones de baja iluminación. Habitualmente los pacientes en verano, en el verano de aquí de España, que tenemos luz pues desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, no van a tener ningún problema, porque tenemos pupilas mióticas, van a ver muy bien, pero en el invierno, que a partir de las 5 ya es de noche, pupilas dilatadas, y ahí podemos empezar a tener algún tipo de aberraciones, de halos, de reflejos, cosa que vamos a poder valorar antes de decidir que el tratamiento lo vamos a dar por definitivo o no. Otra cosa que debemos plantearles es el alto número de visitas que debemos realizarles. O sea, la ortoqueratología vamos a realizar un mínimo de 6-8 visitas con el paciente. Necesitamos una visita previa para explicarles de qué va el tratamiento, una visita inicial donde vamos a valorar pues topografía, graduación, diámetro pupilar, evaluación de la lágrima, anamnesis, y vamos a ver si podemos o si no podemos hacer ortoqueratología. Luego, una vez que tengamos la lente de contacto, vamos a probarlas después de una noche, después de 4 noches, después de una semana, al cabo de 15 días, después de un mes. Quiero decir que es un tratamiento
de que al principio es un poquito laborioso. Incluso algunos pacientes deciden iniciar ese tratamiento en época de vacaciones porque tienen más tiempo libre. Y por último también les debemos informar de los costes de los honorarios profesionales, de las visitas, de las lentes, de lo que cuesta la reposición de la lente de contacto, de las soluciones de mantenimiento, de cualquier contratiempo que puedan tener, que rompan o pierdan una lente de contacto, y todo esto debemos dejárselo bien claro en un consentimiento informado. Un consentimiento informado en el cual va a venir todo esto especificado, qué ventajas tiene la ortoqueratología, cómo funciona, qué inconvenientes, qué riesgos. La información del tratamiento es primordial. Uno de los pilares de la ortoqueratología es la topografía corneal. Partimos de una córnea, tenemos aquí una captura de una topografía, y a partir de esa topografía vamos a diseñar nuestra lente de contacto. ¿En qué nos vamos a fijar en una topografía? Bueno, pues básicamente en la queratometría, a ver si puedo dibujar, en la queratometría, en la excentricidad y en el diámetro corneal. Está, no me lo llega a pintar, está aquí abajo. Bueno. La queratometría es básica, porque a partir de la queratometría yo sabré si yo tengo que aplanar más o menos ese centro de la córnea para quitar más o menos graduación. La excentricidad lo que me está indicando es cómo se aplana esa córnea del centro hacia la periferia. Vuelvo a insistir, son lentes de contacto muy grandes, ahora veremos algunas imágenes, son lentes de contacto muy grandes y se nos están apoyando en la periferia de la córnea. Por tanto, si simplemente hiciéramos una queratometría, un queratómetro nos está dando los radios de curvatura de la córnea en los 3 milímetros centrales. Si la lente de contacto se me está apoyando en los 8 o 9 milímetros, yo quiero saber cómo es esa córnea periférica. Y el valor que me está diciendo cómo se aplana, cómo se curva esa córnea en la periferia es la excentricidad. Por tanto, a partir de esta topografía inicial vamos a poder diseñar nuestra lente de contacto para ese paciente en concreto. A partir de la topografía también vamos a poder descartar cualquier tipo de paciente que presente un queratocono, una degeneración marginal pelúcida, como podamos tener aquí, irregularidades en el epitelio, como puede ser esta de aquí. Si tenemos un astigmatismo corneal, podemos decidir o podemos ver si tenemos un astigmatismo que va de limbo a limbo, como este de aquí arriba a la derecha, o un astigmatismo corneal más centradito, como sería este de aquí. En función de esto también vamos a seleccionar el tipo de lente de contacto, si la necesitamos tórica, si la necesitamos esférica. Y el otro pilar en el cual se basa la ortoqueratología es en el estudio de los fluorogramas, en el patrón de fluoresceína. Es muy importante el uso de filtro amarillo. No sé si es un útil que está estandarizado por los países de Sudamérica. Yo creo que también. Yo realmente antes no lo utilizaba, antes de hacer ortoqueratología, pero es cierto de que no tiene nada que ver la imagen de un fluorograma con un filtro amarillo o sin un filtro de amarillo. El filtro de amarillo se debe anteponer, como vemos en esta imagen de aquí abajo, delante. Entonces las imágenes como que se revelan mucho más, se ve muchísimo mejor la fluoresceína que hay entre la lente de contacto y la córnea. Aquí vemos un patrón de fluoresceína de una lente de contacto. La ortoqueratología, vemos el diámetro prácticamente de limbo a limbo, son lentes de contacto muy grandes. Tenemos la zona central de aplanamiento, esta zona de contacto, que realmente digo contacto pero no debe estar tocando el epitelio. Tenemos el reservorio lagrimal, tenemos esto de aquí y tenemos nuestro área de alineamiento tan necesario para que la lente de contacto nos quede centrada. Vamos a ver algunos ejemplos de lentes de ortoqueratología. Esta de aquí es una lente que queda muy centrada. Un inciso, aquí la lente de contacto queda centrada con el ojo abierto, párpados separados, esto es con la lente en uso diurno. Realmente yo lo que quiero es que la lente de contacto me quede centrada durante el porte nocturno, o sea que ese paciente, cuando esté durmiendo,
la lente de contacto le quede centrada. ¿Y eso quién me lo va a decir? Pues me lo va a decir la topografía. En cada una de las visitas, como veremos a continuación, en cada una de las visitas vamos a hacer una topografía a ese paciente para ver qué cambios estamos realizando en esa córnea. No solo me sirve ver de que estamos bajando su graduación, que el paciente cada vez ve mejor. Yo quiero saber realmente qué cambios en esa morfología corneal estoy generando, sobre todo si no funciona el tratamiento. Aquí tenemos una lente de plana, vemos que aquí hay un excesivo intercambio lagrimal, esta lente de contacto no funcionaría. Una lente de contacto tórica, aquí vemos, parece un ojo de gato, es una lentilla en una córnea con un astigmatismo de unas 3 dioptrías, astigmatismo inverso. Esto sería aproximadamente un 90 grados menos 3, tratado con ortoqueratología. En este meridiano vertical la lente no hace efecto y me está reduciendo graduación en estos dos meridianos. Una lente muy cerrada en la zona central. Recordemos que aquí yo desearía ver un área negra, todo esto de aquí. Aquí tenemos un exceso de fluoresceína. Esa lente de contacto no va a funcionar bien. Esto es una lente de alta miopía. Es una lente, fijaros, la zona óptica tan chiquitita que podemos llegar a generar. Esto a lo mejor es una lente de contacto para quitar 10 dioptrías de miopía. Una lente de contacto que se me ha quedado descolgada hacia abajo. Todas estas lentes que quedan descentradas, hay que cambiarles el diseño, hay que cambiar el diámetro, hay que cambiar algún parámetro para conseguir de que la lente quede centrada. Si no, no funciona. En este caso tenemos una córnea tórica con una lente tórica. Lo sabemos por los puntos estos que nos están indicando el eje plano del astigmatismo. Y una lente de contacto mal puesta. Aquí vemos de que hay una gran burbuja. Entonces, como decía al inicio de la charla, la ortoqueratología funciona por una serie de fuerzas hidrodinámicas. O sea que a través del hidro, a través de la lágrima, si yo pongo una lente de ortoqueratología y quedan burbujas entre la lente de contacto y la córnea, no se van a generar esa serie de fuerzas, esa serie de presiones, y la córnea no se va a moldear. Por tanto, es muy importante, como veremos en el curso que más adelante realizaremos, de que la lente de contacto se coloque correctamente, bien rellena de lágrima artificial o de solución salina monodosis, de forma que no tengamos estas burbujas entre la lente y la córnea. Vale, y en cada una de las visitas vamos a hacer una topografía post-ortoca. Hay topógrafos que los podemos visualizar estas topografías de diferente forma. En este en concreto, lo que vemos aquí es la topografía pre-ortoca arriba. Esto de aquí sería la topografía pre-ortoca antes de hacer el tratamiento. Aquí tenemos la topografía post-ortoca en cada una de esas visitas, después de dormir una noche, después de dormir 4 noches, al cabo de 2 semanas. En cada momento vamos a hacer una topografía. Y aquí esta es la topografía importante, que es el diferencial. El diferencial lo que me está diciendo son los cambios que estoy generando en esta córnea. ¿Qué cambios estoy generando en la zona central? ¿Qué cambios estoy generando en la zona medioperiférica? La lente de contacto me ha quedado centrada durante la noche. Esto es lo que me va a confirmar de que la lente está realizando un correcto tratamiento. Una lente que queda centrada nos va a generar un patrón que vamos a denominar en ojo de buey, o bullseye o en diana. Se caracteriza por una zona central de aplanamiento, esta zona verde. Los tonos verdes o tonos azulados, cuando realizamos ortoqueratología y cuando realizamos una topografía, lo vamos a relacionar con zonas planas, y los tonos cálidos, los tonos rojos, naranjas, van a ser zonas que se van a curvar. Entonces, esto de aquí sería la zona de aplanamiento central, y esta zona roja es una zona que se nos incurva, que aumenta de curvatura, y esto está relacionado con ese reservorio lagrimal, esa zona de succión, como si la lente de contacto chupara de la córnea y aumentara su zona de su potencia refractiva, su curvatura. Una lente de contacto que nos queda cerrada
es una lente de contacto que nos queda baja, que se nos va hacia abajo. Nos da este patrón de cara triste o de lente caída. Una lente de contacto que se nos va a dar un patrón en cara sonriente, caracterizado porque el anillo rojo este de aquí nos queda aquí abajo y nos da esta sensación de que la topografía nos está sonriendo. Una lente de contacto que está un poquito plana, al igual que una lente de contacto gas permeable, tiene demasiado movimiento. El paciente con el parpadeo la va a dejar arriba, en el párpado superior, y ahí se va a quedar toda la noche. Nos va a dar este patrón y vamos a tener problemas. Podemos tener lentes de contacto que se nos descentren lateralmente, hacia la zona nasal o hacia la zona temporal. También debemos solucionarlo. Quizás aumentar el diámetro, hacer una lente de contacto tórica, pero cualquier lente de contacto que durante la noche no haya quedado centrada, hay que ajustar esos parámetros, no tenemos que buscar la vida para que la lente de contacto centre. Aquí vemos de que todo parece que está más o menos correcto. Tenemos este anillo rojo que está concéntrico con la pupila. Tenemos esta zona de aplanamiento azulada. Pero ¿qué tenemos aquí de raro? Esta manchita amarilla. Esta zona central amarilla, que esto vamos a denominarlo una isla central. Es esto de aquí. Perdón que se me ha ido el ratón. Esta isla central puede estar debido bien a una lente de contacto cerrada. Si miramos toda la bibliografía que hay mundial sobre ortoqueratología, vamos a ver que a la lente de contacto cerradas, con esa excesiva altura sagital muy separada de la córnea, nos va a generar una zona de hipocorrección central. Esto de aquí es como una montañita. Incluso puede ser una zona que está más curvada que antes de realizar el tratamiento ortoqueratológico. Estos pacientes se van a quejar de que ven muy mal y no vamos a poder ni incluso hacerles una sobrecorrección para mejorar esa agudeza visual. Podemos también tener zonas ópticas muy pequeñitas. Eso puede ser debido a que estemos tratando una miopía muy alta. Recordemos que cuanto mayor es la graduación que estoy tratando, más pequeña es la zona óptica de tratamiento que voy a conseguir. O si tenemos una lente de contacto que esté algo cerrada, también vamos a tener ese patrón de lente de zona óptica pequeñita. Una lente de contacto que esté excesivamente plana, una lente de contacto que tenga ese contacto físico con el epitelio, también me va a generar esa isla central, básicamente por una erosión, una inflamación del epitelio, que cuando realizamos la topografía vamos a ver también ahí una cierta elevación, que es la que me va a provocar la isla central. Y una cosa muy importante, hoy en día incluso los organismos oficiales, la Academia Americana de Ortoqueratología, la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología, han añadido una coletilla, unas siglas a su nombre, añadiendo control de miopía. Hoy en día la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología es ALOCM, Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía. Exactamente igual con la Academia Americana. Básicamente porque hemos visto, los investigadores han visto de que la ortoqueratología es el mecanismo ideal hoy en día para intentar frenar la miopía en niños y adolescentes con miopías en evolución. Es cierto que en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, también utilizan atropina o algunos fármacos para intentar frenar esa miopía. De hecho, no se descarta en algunos casos hacer un sistema combinado, ortoqueratología y farmacología. En países donde los optometristas no podemos utilizar fármacos, como por ejemplo en España, se nos presenta la ortoqueratología como el sistema ideal para aquellos niños en los que visita tras visita vemos que le ha aumentado ligeramente la miopía, pues le vamos a recomendar hacer ortoqueratología para intentar frenar la miopía. ¿Y eso por qué puede ser? ¿Cuáles son los mecanismos de que nos pueden indicar o nos pueden justificar que la ortoqueratología puede frenar la miopía? Vamos a ver una imagen, una simulación de una marcha de rayos de un miope que tiene su miopía compensada con una lente oftálmica. Aquí vemos el globo ocular, aquí vemos la lente oftálmica negativa y vemos de que en la zona central de la retina, evidentemente, vamos a tener una focalización en fobia. De hecho, cuando estamos graduando a un paciente,
y tiene una buena visión, lo que tenemos es que la imagen central coincide con su fovea. Pero ¿qué ocurre a nivel periférico? Las lentes oftálmicas, por su especial geometría, lo que van a generar es una focalización en la periferia de la retina por detrás de la retina. Y esto lo vamos a denominar focalización periférica hipermetrópica. De hecho, vemos aquí de que hay un cierto retraso a nivel periférico de la focalización de estos puntos. Parece ser, aún no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué exactamente, pero parece ser de que hay algún marcador, algo aquí a nivel retiniano, que es capaz de detectar que esta imagen está enfocada por detrás de la retina. Y esto hace de que la retina tenga una tendencia a elongarse, a ir a buscar ese punto de enfoque. ¿Qué es eso? Un incremento de la longitud axial. Claro, cuando ese ojo se elonga para que periféricamente esa imagen recaiga en la retina, a nivel central ese ojo se ha vuelto más miope otra vez. Si en ese momento volvemos a subir la graduación con lente oftálmica, volvemos a subir esa gafa, es un círculo vicioso y el ojo tiene tendencia otra vez a elongarse. ¿Cómo podríamos frenar, cómo podríamos interrumpir ese círculo vicioso? Pues posiblemente con ortoqueratología. ¿Por qué? Cuando hacemos ortoqueratología, en miopía, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando un aplanamiento de la zona central de la córnea. Esa zona que en la topografía estamos viendo azul. Ahí estamos aplanando. Y acordaros de ese anillo rojo que coincide con la zona inversa de la lente de contacto, ese área de fluoresceína, de succión. Eso va a hacer un aumento de potencia en este área medio periférica de la córnea. Si hacemos una marcha de rayos, la zona central va a coincidir con la fovea. El paciente centralmente va a estar viendo bien. Nuestros pacientes, después de ortoqueratología, tienen una visión idealmente de la unidad. Y periféricamente, ¿qué ocurre? Pues que este aumento de la curvatura en la zona medio periférica va a hacer que esta imagen recaiga por delante de la retina. Y esto es lo que denominamos una focalización periférica miópica. Y este marcador que había aquí ya ve de que no tiene que elongarse, puesto que la imagen enfocada estaría por delante. Se ha llegado incluso a demostrar en pollos recién nacidos, con algún tipo de mecanismo óptico, de que incluso se puede llegar a conseguir que el ojo reduzca su longitud axial. En humanos no llegamos a ese punto, pero sí que esta teoría es la que se está postulando como el mecanismo por el cual la ortoqueratología nos ayuda a que la miopía en niños y adolescentes en miopía de evolución no aumenten tanto. Los estudios indican de que ese control de miopía va a estar alrededor del 45-50%. Eso quiere decir que si un niño utilizando gafas le va a subir una dioptría al año, utilizando ortoqueratología le podemos controlar la mitad de esa graduación, o sea que solo le suba media dioptría. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Hombre, eso es bastante, porque si tenemos un ratio, un incremento de una dioptría al año, en 5 años vamos a ahorrarnos 2 dioptrías y media. Ya sabemos que las patologías retinianas de adultos van a estar relacionadas, van a estar en función de la miopía del paciente. Cuanto mayor longitud axial tenga el paciente, mayor riesgo de cataratas, de poliretinopatías, de glaucoma, de problemas. Por tanto, todo lo que sea intentar evitar el aumento de la longitud axial, bienvenido sea. Lo que pasa es que no podemos a priori, en un caso en concreto, en un niño, saber qué graduación le vamos a frenar. De todas formas, la experiencia clínica de muchos compañeros, incluso mía, nos dicen de que ese control es mayor a ese 50%. Habitualmente a los niños a los que les hacemos ortoqueratología, año tras año le vamos cambiando la misma lente de contacto con los mismos parámetros sin que haya que subirle nada a la graduación, ese poder corrector de la lente de contacto, lo cual nos está indicando de que esa miopía de los niños no está avanzando. ¿Y hasta cuándo haríamos ortoqueratología para control de miopía? Bueno, pues hasta que superemos el periodo crítico, 14, 16 años, en los cuales parece ser de que la miopía ya no tiene tanta tendencia a crecer. En cualquier caso, si dejamos de hacer ortoqueratología
y vemos que ese ojo empieza a crecer otra vez, simplemente volvemos a reanudar el tratamiento ortoqueratológico para mantener el ojo quietecito y calmadito. Vamos a ver un ejemplo de qué podemos conseguir con ortoqueratología. Es un caso real y vamos a ver, aquí había una evolución de las topografías que siento que no se va a poder ver, puesto que, como decía, era una presentación PowerPoint y hemos tenido que subirlo a la plataforma en Excel, por tanto solo vemos la última topografía. Pero bueno, ya nos va a servir para ver la evolución de cómo va a ir mejorando la agudeza visual y cómo vamos a reducir la graduación del paciente a lo largo de las noches de uso. Tenemos en este caso un paciente, un chico de 14 años con una miopía evolutiva, nunca había usado lentes de contacto y tenía esta graduación, 140 grados, menos 0,75 de astigmatismo y una miopía de menos 4,50. Inicialmente, antes de realizar el tratamiento, su agudeza visual sin corrección era inferior al 0,05 y esta era su graduación. Después de llevar las lentes de contacto 45 minutos con ojos cerrados, la agudeza visual ya pasó a un 0,2. La graduación en esos 45 minutos solo se redujo un 0,25. Hoy en día la experiencia nos dice de que podemos llegar a tratar bastante más. Esto es un caso que yo hice pues al principio de esos 10 años. Hoy en día las lentes con las que trabajo son bastante más efectivas, incluso diría más agresivas, quitan bastante graduación más rápida. Pero fijaros lo que pasó después de una noche. Al cabo de una noche tenía ya un 0,5, un 10-20 y una graduación de menos 2. Habíamos reducido 2 dioptrías 25 en una noche. Ese paciente estaba feliz. No era igual ver 0,05 que ver un 0,5 sin nada. A las 3 semanas llegábamos a un 0,8. Aquí nos quedaba un residual prácticamente cilíndrico con un 0,25 de miopía. Al mes seguíamos con el 0,8, más o menos la misma graduación, y a los 3 meses llegábamos al neutro y a los 6 meses prácticamente alcanzábamos la agudeza visual de la unidad. Cuando tratamos miopías hoy en día, miopías inferiores a 4 dioptrías y media, el tratamiento lo podemos llegar a conseguir en unos 10 días. En 10 días el paciente tiene que estar viendo bien desde que se levanta hasta que se acuesta. En miopías bajitas, 2 dioptrías, 1 dioptría, en 20 minutos somos capaces de quitarle esas 2 dioptrías. Lo que pasa es que eso que corregimos en 20 minutos, enseguida lo recupera el paciente otra vez. Pero cuando duerme una noche, el efecto se le prolonga mucho más. Cuando duerme 2 noches, el efecto se le prolonga mucho más. Incluso en esas miopías bajitas, 1,50, los pacientes no tienen la necesidad de usar las lentes de contacto todas las noches. Me gustaría invitaros a todos aquellos que estáis interesados en el tema de la ortoqueratología. En Facebook hay un par de grupos que estoy gestionando yo. Está el grupo Ortoca Group, que es este de aquí, que está abierto a todo el mundo, a profesionales y usuarios, porque esto de la ortoqueratología, cuando se lo comentas a un paciente, a pesar que incluso aquí en España hace muchos años que hacemos ortoqueratología, no es una técnica muy conocida. De hecho, no es una técnica muy conocida a nivel mundial. Cada vez que se lo propones a un paciente, te dice, pero esto es nuevo, ¿no? Y se lo tienes que explicar. Y bueno, hay algunos que te conocen y evidentemente aceptan a realizar el tratamiento, pero otros te miran así como diciendo, bueno, déjame que me informe y luego ya te diré. Entonces, bueno, pues por esa situación, esa pequeña problemática, generé este grupo Ortoca Group, en el cual pueden participar pacientes, pueden preguntar a otros usuarios que están haciendo ortoqueratología, un poquito al estilo americano de los testimonios, ¿no? Entonces, el hecho de conocer a otra persona que se está sometiendo al tratamiento, pues te da un poquito de confianza en la ortoqueratología. Luego hay este grupo, Ortoca Profesional, únicamente para profesionales, en el cual tratamos de poder entrar y comentar de que uno es profesional, que es oftalmólogo o que es optometrista, y entonces le damos acceso. Luego hay una página que es www.ortoca.com, en la cual pues también hay información de la lente de ortoqueratología que podemos derivar a nuestros pacientes pues para que vean. Aquí también pues vemos que hay definición historia, cómo funciona la ortoqueratología, incluso algunos estudios científicos que confirman de que la ortoqueratología es una técnica sobre todo segura, bien hecha
y de que en nuestros niños va a ayudar a ese control de la miopía. Y ahora, con mucho gusto y con la ayuda de Roberto como moderador, no sé cómo lo vamos a hacer. Uy, ¿qué pasó? Algo se ha colado por ahí. Roberto. Vale. ¿Qué pasa si la córnea es muy delgada? Bueno, de hecho no necesitamos realizar paquimetría. El epitelio corneal tiene un grosor de unas 50 micras. Sabemos que la córnea tiene más o menos 550 micras. Con ortoqueratología vamos a estar tratando en el mayor de los casos 15-20 micras. Con lo cual no es limitante esa paquimetría. De hecho, muchos pacientes que no se pueden someter a una cirugía refractiva por tener un grosor corneal insuficiente son candidatos ideales y óptimos para realizar ortoqueratología. Por tanto, de hecho, nadie hacemos paquimetría para hacer ortoqueratología. Sí, María. Como comentaba antes, las lentes de contacto... A ver, por favor, leen las preguntas en voz alta. Gracias, Joan. Vale, sí, porque yo leo las preguntas, pero a lo mejor no todos las leen. María me preguntaba si es necesario hidratar durante la noche. Es necesario, más que por hidratar, porque necesitamos que haya líquido entre la lente de contacto y la córnea. Para que esas fuerzas hidrodinámicas nos vayan a generar esas córneas que son las que nos van a provocar el moldeo. Por otro lado, la ortoqueratología se puede realizar en pacientes con intolerancia a lente de contacto blanda por un ojo algo seco. Ese paciente que tiene un Brick Obtain un poquito bajo, de que no tolera una lente de contacto blanda porque se le deshidrata, podemos hacer ortoqueratología, no hay ningún problema. La lente de contacto la vamos a rellenar de lágrima artificial antes de colocarla, aquí en la cámara web, antes de colocarla, un poquito de lágrima artificial, y la vamos a colocar como si fuese una lentilla escleral, con lo cual el epitelio corneal va a estar toda la noche hidratado con esa lágrima artificial. Entonces no hay ningún problema por tener un poquito de sequedad ocular. Al revés, esos pacientes pueden tener punteados, teñiditos, y cuando hacemos ortoqueratología desaparecen completamente. Cindy nos comenta que cuánto dura el tratamiento de ortoqueratología, cuánto el tiempo el paciente debe usar el lente de contacto. Buena pregunta que nos hacen los pacientes habitualmente, porque la ortoqueratología no es una cosa que hagamos y ya está. La ortoqueratología, mientras que el paciente utilice la lente de contacto durante todas las noches, el paciente va a ver bien durante todo el día. Por tanto, el objetivo de la ortoqueratología no es curar la miopía, o sea, no es un tratamiento definitivo para quitar la miopía. Estamos moldeando temporalmente, reversiblemente esa córnea. Por tanto, los pacientes deben utilizar la lente de contacto todas las noches. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida, 5 años, 20 años. ¿Cuánto tiempo utiliza un paciente sus gafas? Mientras que quiera ver bien o no quiera llevar lentes de contacto normal o quiera someterse a una cirugía refractiva. Debemos plantearnos la ortoqueratología como una alternativa más a la gafa, a la lente de contacto o a la cirugía refractiva. ¿Tiene alguna importancia el espesor epitelial para el grado de ametropía a tratar? No, el espesor epitelial no lo tenemos en cuenta. De hecho, hay un cierto debate, incluso a nivel internacional, sobre si el efecto ortoqueratológico es a nivel epitelial o nivel estromal. Cada vez que vamos a un congreso internacional hay partidarios del efecto epitelial, del efecto estromal. Todavía no está bien claro exactamente a nivel molecular o a nivel tisular qué es lo que está ocurriendo, pero en cualquier caso no es limitante el grosor del epitelio ni el grosor de la córnea. Enrique nos comenta, Enrique Bermúdez, un saludo Enrique, un placer de nuevo de hablar contigo. Nos dice que cuándo tenemos que cambiar el lente adaptado de ortoqueratología. La lente de contacto de ortoqueratología, todos los laboratorios recomiendan reemplazarla anualmente. Personalmente yo creo que la lente de contacto, si la cuidamos muy bien,
con los sistemas adecuados, al cabo del año la lentilla está bien. Pero para evitar cualquier tipo de problema y para estar respaldados por los estudios de los laboratorios, por la FDA, hay que hacer un reemplazo anual para estar dentro de la seguridad. Por tanto, el tiempo estipulado es un año. Jorge Silva nos dice: paciente post-queratomileusis con intolerancia a lentes de contacto, gas permeables y esclerales. Queratomileusis es cirugía refractiva LASIK, entiendo. Si es LASIK, no hay ningún problema para hacer ortoqueratología. Donde no se puede hacer es en post-queratotomía radial. Esa córnea con esos cortes radiales, ahí no podemos hacer ortoqueratología nocturna. Esa córnea es como muy maleable, muy blandita y no vamos a conseguir buenos resultados. Sí que podemos utilizar una lente de ortoqueratología para uso diurno, para compensar el defecto refractivo, eso sí, pero no para moldear esa graduación. En Argentina yo no sé dónde se venden estas lentes, creo que es un tratamiento todavía por introducir, donde hay mucho que trabajar, pero me consta que hay laboratorios que están interesados a nivel de Centro y Sudamérica para introducir la ortoqueratología. No es como queratoplastia, en la queratoplastia no hacemos ortoqueratología. No, en trasplantes de córnea no se debe hacer. Es el lente de tipo escleral, no es una lente corneal, va de limbo a limbo. A ver, en SOS es factible la orto-K, que es SOS. Luis sabe, ok. En tu juicio, ¿cuál ha sido la compañía el mejor lente para adaptar en ortoqueratología? Yo creo que todas las lentes de ortoqueratología funcionan. La cuestión es el profesional. Entonces, un buen profesional va a poder hacer trabajar cualquier lente de ortoqueratología si sabe manejar su diseño y sabe controlar sus parámetros. Evidentemente hay lentes de contacto con sus limitaciones. Una lente de contacto que por su diseño no pueda ser tórica, pues tenemos limitaciones. Una lente de contacto que no pueda tratar hipermetropía, pues tenemos nuestras limitaciones. Pero cualquier lente de contacto diseñada para quitar X dioptrías de miopía va a trabajar perfectamente. Ya digo que hoy en día prácticamente casi todas las lentes de contacto son muy parecidas. Síndrome de ojo seco, se puede hacer ortoqueratología. Si no es un ojo seco extremo, podemos hacer ortoqueratología. En cualquier caso, si ponemos la lente de contacto y generamos algún tipo de tinciones que no somos capaces de solucionar, abandonamos el tratamiento y ya está. La que más nos auspicie, jajaja, broma. Sí, bueno, luego están las cuestiones comerciales, ¿no? O sea, ¿qué lente de contacto vamos a trabajar? En España tenemos 6 o 7 laboratorios de lentes de contacto de ortoqueratología y evidentemente cada uno tenemos nuestras preferencias. Tampoco hay que casarse con solo uno. Puedes trabajar con varios de ellos en función de las necesidades. ¿En bebés también se puede hacer ortoqueratología? Nos pregunta Erika. En bebés no. No tendría mucho sentido a un bebé. A partir de 4, 5 años es la edad. De todas formas, la FDA tiene aprobada varias lentes de contacto para ortoqueratología y no hay limitación de edad, ni por debajo ni por encima. Pero vamos a considerar que a partir de los 4 o 5 años es una edad en la cual ya podemos empezar a introducir la adaptación. ¿Hasta cuánto de miopía y astigmatismo se puede corregir actualmente? Se puede quitar mucha graduación. Podemos llegar a quitar hasta 20 dioptrías de miopía. El problema no es cuánto quitamos, sino qué zona de tratamiento estamos consiguiendo. Debemos tener en cuenta que a partir de 4 dioptrías y media, 5 dioptrías, la zona de tratamiento que vamos a generar es de unos 3 milímetros. Y esos 3 milímetros lo debemos comparar con la pupila del paciente en condiciones de baja iluminación. Entonces es muy normal que podamos quitar 8 dioptrías, pero es muy normal que ese paciente tenga algún tipo de reflejo. Pero los límites seguros son 4, 6 dioptrías. Con algunos diseños avanzados, profesionales experimentados, podemos llegar a quitar 8, 10 dioptrías. No obstante, hay diseños que nos dicen que pueden llegar a quitar pues hasta 15 o 20 dioptrías.
astigmatismos corneales pues hasta 3, 4, 5 dioptrías, o sea, mucho. Carla nos dice: hola, buenas tardes, soy nueva en OrtoK, ¿el lente se adapta en K o se cierra? La lente de contacto se adapta sobre K, lo que pasa es que realmente no es una adaptación como una gas permeable, que vamos a tener en cuenta la K, porque lo que vamos a jugar es con las ságitas de la lente, con esa bóveda de la lente de contacto que se va a aplanar, se va a adaptar sobre la córnea. Buscamos que esa lente de contacto, una vez la pongamos en la córnea, tengamos esa separación, esa altura entre la lente de contacto y la córnea de esas 8 o 10 micras. En Argentina me comenta la organización de que Menicon está intentando o está introduciendo su producto, y Excel Contact con la CRT también. Supongo que todos conocéis a mi amigo Felipe Arroyave, que gustosamente os hablará de la lente de contacto de la CRT. Vamos a ver qué más hay preguntas por aquí. En caso de post-LASIK, nos pregunta Javier Villanueva, que se había quedado sin conexión en un momentito. En caso de post-LASIK, ¿es viable aplicar ortoqueratología? Sí. O sea, no hay problema en un post-LASIK. Podemos hacer ortoqueratología nocturna para quitar ese residual que nos haya podido quedar o que haya podido incrementar esa miopía. Incluso en ese paciente que no quiere hacer orto-K y que quiere usar una lente para uso diurno, la ortoqueratología, por su geometría especial, va a ser una muy buena candidata para uso diurno. Ernesto nos dice: ¿a medida que la córnea aplana la lente debe ajustarse? No, hoy en día no. Hoy en día la primera lente de contacto que ponemos, si está correctamente diseñada, va a ser la lente definitiva. Hace años, cuando empezamos a hacer ortoqueratología, sí que adaptábamos una lente un poquito más plana que la córnea, luego un poquito más plana, luego un poquito más plana, y vamos acompañando ese aplanamiento de la córnea con sucesivas adaptaciones cada vez más planas. Hoy en día directamente la misma lente de contacto es la que vamos a utilizar desde un principio hasta el fin. La córnea se va a ir amoldando a esa lente de contacto, y una vez que ha llegado a su límite ya no va a seguir aplanando más. De nada, Ernesto, un placer contestar vuestras preguntas. Más preguntas. Una pregunta típica, vamos a suponer, bueno, sabemos de que la lente de contacto, que la córnea sufre una cierta regresión. Estamos diciendo que el efecto les aguanta desde que se levanta hasta que se acuestan. Pero nosotros sabemos de que el efecto ese se va a ir perdiendo poco a poco a lo largo del día, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que ese paciente vea bien durante todo el día? Pues tan sencillo como dejando a los pacientes ligeramente hipermétropes por la mañana, de forma que vamos a tener una cierta regresión de entre 0,75 y una dioptría a lo largo de todo el día. Si ese paciente lo dejamos a un más 0,75 o más 1 cuando se levanta por la mañana, ese 0,75 lo va a perder a lo largo del día y a última hora de la jornada va a estar a 0, con lo cual va a tener una buena visión durante todo el día. Esto hay que comentárselo a los pacientes porque ese paciente miope, que está acostumbrado a ver muy bien de cerca, cuando se levanta por la mañana dice: uy, hoy de cerca como que no veo del todo bien, como que tengo que acomodar, no están acostumbrados a acomodar. Con la ortoqueratología lo estamos convirtiendo en hemétropes, por tanto de cerca tienen que acomodar. Entonces es una cosa pues a tener en cuenta y comentarles, ¿no? Como curiosidad que también te preguntan. Y la otra típica pregunta que te hacen es: bueno, pero yo con las lentes de contacto veo bien. Bueno, habitualmente sí, habitualmente las lentes de contacto tienen una potencia que permiten que el paciente con la lentilla puesta vea bien. O sea, ese paciente se pone la lente y con ella ve perfecto, con lo cual se puede levantar a medianoche, se levantará por la mañana y verá bien. También le podemos dar una potencia a la lente de contacto para que no vea bien, en caso de que nos interesase, porque estas lentes de contacto son solo para uso nocturno. No queremos que se pongan las lentillas y se pongan a ver una película
o se pongan con el móvil, o se pongan a leer antes de dormir. Recordemos el tema del centrado. Yo quiero que se ponga la lente de contacto centradita en la córnea y que se quede ahí toda la noche. Si el paciente empieza a parpadear, a ver una película o a leer y la lente de contacto queda descentrada, seguramente quedará descentrada toda la noche y el efecto no será correcto. Más cuestiones. Verónica, comentaros de que tengo un blog, que es este que veis aquí en la pantalla, este de aquí abajo, en el cual pues hago a veces comentarios sobre ortoqueratología, bueno, cosas interesantes, congresos, anuncios. Puede ser un tema interesante que le echéis un vistazo. Muchas gracias, Flor, Mario, María. Pues Enrique, realmente no lo sé, porque me preguntaba Enrique Bermúdez desde El Salvador que cuántos doctores están acreditados en Centro y Sudamérica para hacer ortoqueratología. Es un tema difícil, de saber, no solo en Centroamérica, sino incluso a nivel nacional o a nivel español. Yo actualmente incluso estoy haciendo una encuesta a nivel de España para ver cómo está la ortoqueratología, cuántos ortoqueratologistas hay, porque no se sabe. Quien lo saben son los laboratorios, cada uno tiene sus clientes, pero como son datos sensibles y no se quieren o no se pueden compartir, no sabemos, ¿no? Entonces, sí que podemos saber que, por ejemplo, la Academia Europea de Ortoqueratología tiene ahora mismo unos 150 miembros repartidos por toda Europa. En cuanto a Sudamérica y Centroamérica, yo creo que tenemos mucho trabajo que realizar todavía. Sí que cuando estuve, pues hace un par de años, que estuve precisamente contigo, estuve en El Salvador, estuve en Panamá, estuve en México, hay algunos adaptadores puntualmente, pero no es una cosa que esté muy avanzada todavía ni muy generalizada. Yo pienso que cuando los grandes laboratorios, cuando Menicon, cuando Paragon o cuando Excel Contact empiecen a difundir y facilitar el acceso a la lente de ortoqueratología, habrá un boom de la ortoqueratología, porque realmente hay muchos profesionales interesados en este tipo de adaptaciones. De hecho, me consta que tú, Quique, pues ya las estabas adaptando, ¿no? Exacto, en Centroamérica hay dos, uno en Costa Rica y otro en El Salvador. Entonces es un tema de que hay un potencial enorme, porque los pacientes luego es la voz, va corriendo la información de un paciente a otro, y es una técnica que realmente proporciona muy buena visión a los pacientes, muy buena calidad de visión, y como dice mi compañero y amigo Jaume Paunet, también diseñador de lentes de contacto, la ortoqueratología genera pacientes felices, y es cierto, porque el paciente cuando dice, oye, es que puedo vivir sin gafas, sin lentes de contacto, es otra historia, no tiene nada que ver. ¿Cómo se maneja el costo del tratamiento? Nos pregunta Lorena. Eso depende de cada centro. En euros, hacéis la conversión a vuestra moneda local cada uno. Vamos a estar hablando aproximadamente entre 800 1.000 euros el tratamiento ortoqueratológico. Ese es el coste para el primer año. Ahí están incluidas todas las visitas, todas las adaptaciones, las lentes de prueba. Eso creo que en dólares serían unos 1.300 dólares más o menos americanos, y las reposiciones anuales más o menos al 50%, con lo cual es un tema también que es muy interesante a nosotros a nivel comercial, y no solo ya las lentes de contacto, sino las soluciones de mantenimiento. Y son pacientes muy fieles, porque no es una venta de lentes de contacto, es un tratamiento. Entonces tienen que acudir a nosotros por cualquier problema, a las reposiciones. Como son pacientes que les hacemos tantas visitas, al final se crea una confianza
muy intensa con estos pacientes. Y realmente es muy bonito a nivel profesional y muy gratificante la ortoqueratología. En México, ¿dónde las puedo adquirir? Nos dice Carla. Yo creo que allí, no sé si Excel, a través de Felipe, se puede conseguir la CRT. Como dice Roberto, a partir del día 28 de octubre vamos a realizar en esta plataforma un curso online de ortoqueratología de 6 semanas de duración. El profesor seré yo. Habrán 6 módulos. Hablaremos mucho más de todo lo que hemos hablado hoy, pero en profundidad, de adaptación, ventajas, inconvenientes, topografía, fluorescinogramas, de sistemas de mantenimiento, de cómo poner la lente de contacto, que nos podemos encontrar. Realmente pues van a ser 6 horas lectivas bastante intensas e interesantes. ¿Más las lentes o incluidas las lentes? El coste ese es las lentes incluidas. Sí. De hecho, la lente de contacto es lo que menos cuesta de tratamiento. O sea, la lente de contacto puede costar algo más que una lente de contacto escleral o semiescleral. Puede estar rodando los 100 euros, que serían unos $120 una lente. Lo que cuesta más es todas las horas que debemos dedicar al paciente para encontrar la lentilla adecuada. Por eso el primer año el coste es bastante más elevado. Exacto, Jairo también, Jairo Madrid también las está adaptando, también coincidí con él. ¿Habíais oído hablar antes de ortoqueratología o habíais hecho algún tipo de formación o teníais algún tipo de información concreta de lentes de orto-K? Una pregunta también que me hacen muchos profesionales es: ¿necesito el topógrafo realmente? Yo considero que siendo profesional la respuesta tiene que ser sí, se necesita un topógrafo. Podemos llegar a hacer una ortoqueratología sin un topógrafo, una miopía bajita, pero si la lente no funciona no vamos a saber qué tenemos que hacer con la lente de contacto, si tenemos que abrir, si tenemos que cerrar, dónde nos ha quedado la lente de contacto. Eso no lo está indicando la topografía, por tanto sin una topografía vamos a ir un poquito a ciegas. Entonces, si nosotros no tenemos un topógrafo, pues podemos recurrir a algún colega que sí que lo tenga o algún centro médico al cual podamos derivar a los pacientes para que nos hagan las topografías, pero sí que es necesario tener un topógrafo corneal. El de más instrumental es el que tenemos en nuestras consultas habitualmente para atar lentes de contacto, no hay ninguna cosa especial más. ¿Seguís todos ahí? Durante el tratamiento, ¿cuál es el porcentaje de complicaciones a nivel corneal? La complicación más común y más general es la queratitis punteada superficial. Pequeñas tinciones superficiales después de las primeras noches son habituales, normales, las vamos a tratar con lágrima artificial sin incluso tener que prescribir ningún tipo de fármaco y van a desaparecer. Realmente la complicación más grave sería la queratitis microbiana y los índices estarían en 7,7 casos por 10.000 pacientes por año. Sería la complicación más grave de la ortoqueratología.
Bueno, pues creo que por esta noche ha sido ya suficiente, ha sido, insisto, ha sido un placer compartir esta hora y media con todos vosotros. Espero que aquellos que os interese, pues que os apuntéis a los cursos online, y si os interesa mucho, pues si todo va bien y en octubre del año que viene pues nos podemos ver en persona allá en Buenos Aires, si podemos organizar un curso presencial, donde bueno, podemos incluso realizar alguna adaptación en vivo y introducirnos más en la técnica. Te cedo el paso, Roberto. ¿Cómo hacemos esto? Muchas gracias evidentemente a todos vosotros por vuestra asistencia y el haberme escuchado. Vale, me comenta Roberto que me digáis cada uno de dónde sois, que me lo pongáis por el chat, enumeraros, es decir, yo soy de España, de Barcelona, cada uno decir allí. Toda la información la vais a tener en la página web de IPEC, y si no, Roberto también en el link que os ha enviado antes previamente para la conexión ponía su dirección de correo electrónico, con lo cual podéis preguntarle directamente o incluso su móvil para poder acceder a las siguientes sesiones de los cursos ya con unos módulos bien estructurados, con un temario organizado para poder acceder. Veo de que hay alguna compañera de Barcelona por aquí, Ana Rosa. Estuvo muy bueno todo. Muchas gracias de verdad.